Pelegrín, todavía vives en el corazón de tu abuela y de tus padres. Este es el cementerio de Paco Park, diseñado como un lugar de descanso para la élite colonial, con sus características lápidas de mármol en sus paredes internas circulares. En 1822 el cementerio se tuvo que expandir para incluir a las víctimas de un brote devastador de cólera, añadiendo una segunda muralla para encerrar las nuevas tumbas. Ninguna de esas nuevas lápidas llevaba un nombre, como tampoco lo llevaron las lápidas de 3 sacerdotes filipinos cuya ejecución propició la revolución de este país, como tampoco llevaba nombre la tumba original de José Rizal, el héroe nacional filipino, que estaba ahí y fue enterrado en otra tumba anónima. Muchas tumbas anónimas siguen preservándose en este cementerio, dando cuenta de historias que jamás se van a ver reflejadas en los libros. Yo no soy un historiador, de hecho lo paso muy mal hablando de historia, porque hablar de historia es siempre cometer al menos una injusticia y al menos malinterpretar los hechos una vez. Sin embargo, sí soy un humanista, y recorrer este cementerio evoca en mí la historia de aquellos que un día, por esos caprichos del destino, por esos caprichos de los libros de historia, se quedaron sin un hogar. Bajo un cielo extranjero que prometía eternidad, en las tierras lejanas de Filipinas, se tejía la trama de los últimos días de los últimos españoles. Era un tiempo suspendido entre el crepúsculo de una era y el alma de otra, un momento en el que la historia se escribía con la tinta de los corazones y las almas de aquellos que se encontraban lejos de su tierra natal, pero profundamente arraigados en la tierra que habían llegado a amar. En sus corazones, imagina un torbellino de emociones, la nostalgia por una España lejana, el amor por la tierra en la que habían echado raíces, y un creciente presagio de lo inevitable. Cada amanecer traía consigo la esperanza de la supervivencia y cada atardecer la sombra de la incertidumbre. Entre ellos se forjaron lazos indestructibles, forjados en el fuego de la adversidad, la camaradería nacida de la lucha compartida y un sentido de pertenencia a algo que trascendía las fronteras y los océanos. La catástrofe que se cernía sobre ellos era más que una cuestión de estrategias fallidas o de políticas distantes. Era el resultado de un mundo que cambiaba de forma frenética a su alrededor, de imperios en declive, de naciones en busca de su lugar propio bajo el sol. La tragedia no residía solo en la pérdida territorial o el fin de una dominación, sino en la fractura de un mundo que, a pesar de sus imperfecciones, había sido el escenario de encuentros entre culturas, de intercambios y de vidas entrelazadas. Hay muchas formas de contar la historia. Podemos contar la historia de los grandes hechos rimbombantes, reyes, grandes batallas, discursos, héroes como este, o lo que ocurrió a las personas de a pie. Si nos centramos únicamente en lo que cuentan los libros de historia, el abandono de Filipinas por parte de los españoles se produjo en un contexto muy peculiar, el de la guerra hispano-estadounidense que tuvo lugar en 1898. Esta guerra fue el resultado final de una serie de conflictos y de tensiones entre España y los Estados Unidos que crecieron todavía más por la situación en Cuba y en Filipinas, donde movimientos independentistas buscaban liberarse del yugo colonial español. Antes de la intervención de Estados Unidos, Filipinas ya estaba sumida en un movimiento de independencia liderado por figuras como Andrés Bonifacio y más tarde Emilio Aguinaldo. Este movimiento buscaba la independencia de España, que había colonizado las islas desde 1565. En el mes de febrero de 1898, la explosión del acorazado estadounidense USS Maine en el puerto de La Habana, en Cuba, sirvió de pretexto para que Estados Unidos declarara la guerra a España en abril de ese mismo año. Aunque el conflicto comenzó en Cuba, rápidamente se extendió a Filipinas, un importante enclave español en el Pacífico. El 1 de mayo de 1898, la flota de Estados Unidos, bajo el mando de Comodoro George Dewey, destruyó la flota española en la bahía de Manila, justo aquí, en una batalla que fue decisiva. Este evento marcó un punto de inflexión en el control español sobre las islas. Para finales del siglo XIX, España estaba política y militarmente debilitada. Era incapaz de sostener de forma eficaz sus colonias frente a los desafíos internos y externos. Los países de su entorno se lanzaban sobre ellos como buitres, deseando arrancarle pedazos al cadáver, y la guerra contra Estados Unidos hizo más crítica esta situación. Esa guerra culminó con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898.
España cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos, recibiendo a cambio 20 míseros millones de dólares. Este tratado marcó el fin formal del imperio colonial español en América y en Asia. Aunque España cedió su soberanía sobre Filipinas a Estados Unidos, los filipinos, liderados por Emilio Aguinaldo, no aceptaron la sustitución de un colonizador por otro, y esto desencadenó a su vez la Guerra Filipino-Estadounidense, que duró de 1899 hasta 1902, en la que los filipinos lucharon con uñas y dientes por su independencia de Estados Unidos. El abandono de Filipinas por parte de España no fue simplemente el resultado de una derrota militar, sino el final de un largo periodo de declive imperial, donde los crecientes movimientos de independencia en sus colonias y las presiones internacionales de esos buitres que ratonaban a una maltrecha España, obligaron al país a reevaluar su posición y sus capacidades en el escenario mundial. La historia se puede contar así, pero también se puede contar a ras de suelo. Hoy quiero hablarles de dos historias. Estamos acostumbrados a oír hablar de los últimos de Filipinas. Fueron un grupo de soldados españoles que protagonizaron un famoso sitio en la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa, en el pueblo de Valer, entre 1898 y 1899. Este grupo estaba compuesto por aproximadamente 50 soldados y oficiales españoles y se mantuvo asediado en la iglesia por fuerzas filipinas durante casi un año. Ellos desconocían que la guerra hispano-estadounidense había terminado y que España había cedido Filipinas a Estados Unidos mediante el Tratado de París. Cada vez que venían a darles noticias, ellos creían que eran fake news y seguían en sus 13. El asedio de la iglesia comenzó el 30 de junio de 1898. Los soldados españoles, liderados inicialmente por el capitán Enrique de las Morenas y Fossí, se refugiaron en la iglesia de Valer, fortificándola y resistiendo los ataques y los intentos de persuasión para que se rindieran porque creían que estaban cumpliendo con su deber hacia su patria. Es imposible imaginarse lo que sentiría un soldado encerrado en una iglesia durante un año, creyendo que todas las noticias que le llegaban estaban pensadas para desmoralizarlo y para hacer que rindiera su puesto. Durante el largo asedio, los sitiados sufrieron numerosas calamidades, incluyendo enfermedades, hambruna y la pérdida de compañeros. Sin embargo, su resistencia continuó hasta que finalmente recibieron una carta del general español Fermín Jáudenes y el comandante de las fuerzas filipinas, confirmando el fin de la guerra y ordenándoles que cesaran las hostilidades. Los supervivientes del asedio de Valer, 33 en total, salieron de la iglesia el 2 de junio de 1899. Fueron recibidos con honores militares por las fuerzas filipinas y posteriormente por las autoridades estadounidenses en Manila. A su regreso a España, fueron tratados como héroes y recibieron la medalla militar. La historia de los últimos de Filipinas ha sido emblemática en España. Es un símbolo del valor y la lealtad hacia una patria. Ha sido objeto de múltiples adaptaciones culturales, incluyendo películas y literatura, que han contribuido a mantener viva la memoria de este episodio en la historia de España y de Filipinas. Ahora quiero que pienses en otra historia no tan diferente, también a ras de suelo. Por doquier, donde quiera que vayas, en Filipinas, encuentras las grandes casas de los terratenientes y los colonizadores. Pero, ¿cómo habría vivido una familia cualquiera ese momento terrible en el que Filipinas se disgregó del Imperio Español? Imagina una cálida tarde en la que un sol radiante se niega a ceder ante la inminente llegada del crepúsculo. La familia Vázquez, en el umbral de su hogar, un pintoresco chalet rodeado de frondosos manglares y palmeras que susurraban secretos al viento. Habían vivido en Filipinas durante generaciones. Eran un eslabón más de la cadena de la presencia española en el archipiélago. Pero la marea de la historia estaba cambiando, arrastrando consigo siglos de dominio y dejando a su paso la incertidumbre tan profunda como el mar que pronto los separaría de esta tierra. Llega el año 1898 y los ecos de la descolonización retumban en cada rincón de este país. La familia había ido escuchando rumores, susurros de cambio, de revoluciones, de un nuevo orden que emergía de las cenizas del antiguo, pero nada de eso parecía real hasta que el decreto llega, un simple papel que sella el destino de la familia Vázquez y de tantos otros. Debían partir, dejar atrás todo lo conocido, todo lo amado y navegar hacia un futuro incierto. Sé que estarás imaginando que es un buen castigo para un colono opresor.
Pero ¿qué coño sabemos de los Vázquez? Quizá eran buenas personas. Quizá tenían la mejor voluntad. Quizá eran todo lo buenos que les permitía la mentalidad de entonces, que en ningún modo debe ser juzgada por la mentalidad de hoy. La despedida, imagina, fue un mosaico de emociones. El patriarca manteniendo una compostura forjada de disciplina de años sirviendo como administrador colonial, la matriarca y alma de la familia recorriendo cada habitación, cada rincón del jardín, despidiéndose en silencio, memorizando cada detalle para llevarse consigo un pedazo de su hogar, de su vida. Los niños corriendo entre las sombras alargadas de los árboles, riendo, inconscientes de la gravedad del momento o quizás simplemente negándose a aceptarlo. Las pertenencias empacadas, aquellas que podían contar la historia de su vida en Filipinas, fotografías desgastadas por el tiempo, libros en español y en tagalo, recuerdos artesanales de los mercados locales y una pequeña cajita de madera que contenía tierra de su jardín, un último vínculo físico con la tierra que los había visto crecer. El día de su partida al puerto de Manila, abarrotado, rostros de todas las edades y de todos los orígenes, compartiendo el mismo aire cargado de despedida. La familia Vázquez se une a la multitud, avanza lentamente hacia el barco que los llevaría a España, y mientras la distancia entre ellos y la costa se iba ampliando, el patriarca toma la mano de su mujer y juntos con lágrimas en los ojos miran hacia atrás, hacia Filipinas, que se desvanece en el horizonte como un sueño del que uno se despierta dolorosamente. Esa es la historia a ras de suelo, la historia de todos esos Vázquez, todos esos que tuvieron que dejar atrás la tierra en la que nacieron por las veleidades del destino. A medida que los días avanzaban, la tensión se convertía en una constante. La esperanza y el temor se entrelazaban en un baile agónico. El estruendo de las batallas se iba acercando, un preludio del final que todos sabían que era inevitable. Pero incluso en esos momentos oscuros brillaban destellos de humanidad, gestos de valentía, actos de compasión, recuerdos compartidos en susurros bajo el cielo estrellado. Cuando finalmente llegó el desenlace, no fue solo el cierre de un capítulo, fue el fin de una era. Los últimos españoles en Filipinas se enfrentaron a su destino, no solo con la dignidad de los que saben que están presenciando el final, sino también con la tristeza de los que dejan atrás un hogar. Se llevaron consigo el eco de las risas, las lágrimas vertidas en suelos extranjeros, la memoria de un tiempo que a pesar de las adversidades les había proporcionado belleza y significado en la tierra que habían llegado a llamar suya. Su partida marcó el fin de una presencia española en Filipinas, pero también el nacimiento de una nueva nación forjada a partir de los sueños, de las luchas, de todos aquellos que la llamaban hogar. Los últimos españoles dejaron tras de sí no solo ruinas y recuerdos, sino también las semillas de un futuro que continuaba germinando, enraizado en la rica tierra de encuentros y de despedidas, de finales y de nuevos comienzos.